Inicia el tiempo de interbloque, en este caso el interbloque Juntos por el Cambio. El diputado por la provincia de San Luis, Claudio Poggi. Gracias, presidente. Gracias, diputados. Esta Cámara seguramente hoy dará la media sanción para habilitar al Gobierno Nacional a tomar un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional para pagar el crédito anterior que se tomó en el año 2018, que a su vez ese crédito del 2018 se había tomado para pagar otro crédito anterior, y ese crédito anterior se había tomado para pagar otros créditos anteriores, y así hace 40 años que hacemos lo mismo, con el agravante que cada año tomamos un crédito más grande porque se suma el déficit fiscal del año que va haciendo más grande el endeudamiento. Y hoy esta Cámara de Diputados habilitará, si se quiere, el mal menor, que es patear un vencimiento para más adelante. Es un mal menor en comparación con el mal peor, que significa no honrar las cuentas, no pagar, quedar en mora en el mercado internacional y ser nuevamente el que siempre saca fiado y no paga las cuentas, complicando también la vida a todos los sectores de la producción y de los servicios que interactúan con el exterior, con importaciones, con exportaciones, con el crédito. Ahora bien, saliendo de la coyuntura propia de la refinanciación de la deuda, que repito, es el mal menor, el tema de fondo, que no es parte de esta ley, porque no nos compete como Congreso, pero que sí preocupa y mucho, porque hace al futuro de la Argentina, es lo que surgió de las explicaciones que nos dio el ministro de Economía, Guzmán, el lunes, explicando el plan que tiene el gobierno, más o menos el plan que tiene el gobierno para los próximos tiempos. Y la verdad que ese plan nos muestra un futuro negro. Más inflación, más impuestos, más emisión y cuando se termine la emisión, más deuda. Y un gasto público que crece indefinidamente. Esa es la foto y la película que nos contó para adelante. Y la verdad que gran parte de esto se debe a que se ha naturalizado que siempre estemos en rojo en nuestras cuentas, que siempre los gastos públicos superen en exceso los ingresos genuinos y siempre estamos obligados a salir a financiar ese rojo con emisión monetaria, es decir, con inflación, con endeudamiento caro o con más impuestos. Salvatajes carísimos para los argentinos, que si seguimos en ese rumbo, en esa senda, es imposible crecer, es imposible progresar. Es imposible hacer de la Argentina un país competitivo. Pero esa ecuación, ingresos y egresos, tiene una pata muy fuerte, que es el gasto público. Y de eso no se habla. Del gasto público no se habla. Tiene que crecer ilimitadamente. Es como que, así lo dice el ministro, con palabras más bien más académicas, ¿no? Ahora, ¿cuándo vamos a hablar de la austeridad en el gasto público? Austeridad. Cada vez que queremos tocar el tema se nos pone adelante a los jubilados, a los trabajadores, al gasto social, a la infraestructura necesaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es a ese gasto público al que nos estamos refiriendo cuando hablamos de austeridad. Tampoco es el gasto de la política. La política es la herramienta más noble para trabajar por el bien común. En todo caso, es el gasto público de los aprovechados de la política.
que malgastan los impuestos de los argentinos. La austeridad tiene que ver con revisar los privilegios, las superestructuras sobredimensionadas, innecesarias, de organismos del Estado, llenas de funcionarios, los directorios carísimos de las empresas y sociedades del Estado, los directorios carísimos de los fondos fiduciarios, algunas embajadas carísimas que no aportan media oportunidad de progreso para la Argentina y, por supuesto, viáticos, autos oficiales y dale que va. Eso es el gasto superfluo. Ese es el gasto improductivo. Y como verán, ahí no hay ningún jubilado afectado, ningún trabajador afectado, ni un gasto social involucrado, ni ninguna obra paralizada, ni ningún derecho que se quite, salvo algún privilegio. Pero de eso no se habla, del gasto público superfluo, improductivo, innecesario, que existe. Por supuesto que siendo austero no se va a cambiar la vida de las finanzas del país de la noche a la mañana, pero si seguimos un rumbo de austeridad en el gasto público, no solamente en las crisis, sino siempre, dejamos de condenar tanto a las próximas generaciones, que queremos que vivan mejor, no peor. Miren, yo le cuento una experiencia de mi provincia, la provincia de San Luis. El gobernador de la provincia convocó extraordinarias a la legislatura provincial en febrero. ¿Saben para qué? Para aumentar el 50% la cantidad de ministerios del gobierno de la provincia de San Luis. Uno diría, ¿Ministerio de Salud? No, ya estaba. ¿Ministerio de Educación? No. ¿Ministerio de Justicia? No, tampoco. ¿Ministerio de Seguridad? No. ¿Ministerios que tienen que ver con las áreas de producción, de generación de empleo? No. Otros. No justifica ni mencionarlos. Lleno de funcionarios, por supuesto, a partir de esos ministerios nuevos, 50% más la estructura del Estado de la provincia. Nada que tenga que ver con los servicios básicos. Digo esto porque es una experiencia que tiene mucho que ver con el gasto público, nacional, provincial, municipal, improductivo, innecesario, superfluo, que es el que tenemos que revisar. Volviendo al tema de esta ley, presidente, y termino. Vamos a votar la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero no coincidimos en absoluto con la visión que tiene este gobierno nacional respecto de mantener la inflación alta, respecto de no revisar los gastos superfluos y respecto de seguir aumentando los tributos a todos. Gracias. Gracias, diputado Poggi.